Vamos a hablar de neuroprotección y transporte del paciente neurocrítico. El paciente neurocrítico requiere de cuidados específicos dados por la fisiología y fisiopatología propia del sistema nervioso central y de las lesiones neurológicas agudas que lo pueden aquejar y que pueden producir al menos 3 tipos de daños. El daño primario es aquel que es generado directamente por el agente injuriante, que puede ser traumático o vascular, en el caso de la isquemia o la hemorragia, y que es en el área directamente afectada por este. El daño secundario es aquel daño producido por la pérdida de los mecanismos de autorregulación del sistema nervioso central y por neurotóxicos. Este tipo de daño produce disminución del flujo sanguíneo cerebral e isquemia. Y el daño terciario, que se produce fundamentalmente en eventos neurológicos vasculares, que al lograr la reperfusión del sitio afectado, se expone a las neuronas a elementos neurotóxicos propios de la isquemia, como son los factores inflamatorios, radicales libres, hiperóxidos, etc. Las intervenciones de neuroprotección están enfocadas a la mitigación del daño secundario, brindando un adecuado soporte hemodinámico y neurológico, permitiendo así un adecuado restablecimiento de las funciones del cerebro injuriado, e impidiendo que las lesiones sobreimpuestas generen mayor daño o provoquen un irreversible. Es así que las medidas de neuroprotección están incluidas dentro de nuestro lema primum non nocere, que es primero no dañar, ya que evita la producción de eventos y fenómenos fisiopatológicos que puedan producir mayor daño por isquemia. El daño secundario se produce por un círculo vicioso en el cual la disminución del flujo sanguíneo cerebral produce isquemia, esta edema citotóxico, y el edema citotóxico lleva a aumento de la presión intracraniana, que finalmente produce mayor disminución del flujo sanguíneo cerebral. Por lo tanto, las medidas de neuroprotección están orientadas a cortar este círculo. El cráneo es un continente semicerrado que en el adulto incluye un volumen de 1,7 litros, de los cuales el 80% corresponden a masa cerebral y el 20% restante a líquido cefalorraquídeo y flujo y sangre. En condiciones basales, el cerebro consume un 20% del oxígeno y el 25% de la glucosa de todo el organismo. Esto requiere un flujo sanguíneo cerebral constante, que debe ser de 50 a 55 mililitros por 100 miligramos de tejido por minuto. La mantención de este flujo es afectado directamente por 3 factores metabólicos: la presión de oxígeno arterial, del dióxido de carbono y la concentración de hidrogeniones. Así, un aumento de la concentración de hidrogeniones y dióxido de carbono produce aumento del flujo sanguíneo cerebral por vasodilatación local, y lo contrario produce una disminución de estos elementos. Acá vemos un gráfico en el cual queda establecido cuáles son las influencias del dióxido de carbono, la presión arterial de oxígeno y la presión arterial media en el flujo sanguíneo cerebral. La presión intracraniana representa la presión dentro de la bóveda craneana, que está determinada por los 3 elementos que la componen: el flujo sanguíneo cerebral, el líquido cefalorraquídeo y la sangre. Un aumento en cualquiera de estos elementos tiene efectos directos en la presión intracraniana, o PIC, lo que obliga a una disminución de los otros para mantener una PIC normal. Esta capacidad de adaptación se conoce como adaptabilidad espacial y que se puede ver superada en ocasiones, generando aumento de la PIC con resultados catastróficos. La PIC normal es de 10 milímetros de mercurio, siendo 15 el límite máximo. Las causas más frecuentes de aumento son el aumento del volumen intracraniano o efecto de masa producido por lesiones hemorrágicas o tumorales, alteraciones del drenaje venoso y trastornos de la circulación del líquido cefalorraquídeo. Aumentos de la PIC producen disminución del flujo sanguíneo cerebral, lo que produce hipoperfusión e isquemia, tanto regional como global. Así también herniaciones de estructuras cerebrales. En este esquema vemos una relación directa entre la presión intracraniana, presión arterial media y el flujo sanguíneo cerebral, así como en condiciones de edema, que aumenta la presión intracraniana, disminuye notablemente el flujo sanguíneo cerebral si a esto se asocia una disminución de la presión arterial media. Esto está dado porque la perfusión de cualquier órgano está determinada por la presión de entrada del flujo y la presión de salida de este.
En el cerebro la presión de entrada es la presión arterial media de las arterias carótidas, que es la misma que la sistémica. Y la de salida es la presión de las venas corticales, que en condiciones de hipertensión intracraniana es equivalente a la PIC. Así, la presión de perfusión cerebral es la diferencia de la PAM y la PIC. En condiciones basales, el flujo sanguíneo cerebral se mantiene constante a pesar de las variaciones de la presión arterial media. Esto es la autorregulación cerebral. Pero en injuria cerebral, la autorregulación se pierde y quien determina el flujo sanguíneo es la PIC. En patologías como TEC grave, la curva de autorregulación se desplaza hacia la derecha y las disminuciones de la presión de perfusión cerebral bajo este umbral producen isquemia. Cuando enfrentamos a un paciente con patología neurológica aguda, se debe evitar la producción de daño secundario, como ya lo mencioné. Se debe reanimar al paciente y mantener un aporte de oxígeno adecuado, optimizando o tratando de mantener una vía aérea permeable. Para la volemización se deben utilizar soluciones salinas, siendo las elecciones salinas hipertónicas al 3 o al 6%, que además de aumentar el volumen intravascular, disminuyen el edema cerebral por su poder osmótico, lo que disminuiría la PIC. Para proveer adecuadamente oxígeno, debe ser necesario realizar manejo avanzado de la vía aérea con instalación de un tubo urotraqueal, lo que debe ser realizado a su vez mediante una inducción y relajación neuromuscular que eviten el daño secundario. Este tema lo vamos a abordar en otra clase. La posición de la cabeza del paciente debe ser en 30 grados con respecto al eje de su cuerpo y en posición media, de tal manera de favorecer el drenaje venoso y disminuir así el aumento de la presión intracraniana. El dolor y las convulsiones aumentan el consumo de oxígeno cerebral y el flujo sanguíneo cerebral, lo que aumenta la presión intracraniana, por lo que deben ser adecuadamente tratadas. Los analgésicos más indicados son los opioides como morfina o fentanil. El manejo de las convulsiones debe ser precoz con lorazepam a dosis de 0,05 miligramos por kilo. En pacientes con traumatismo encefalocraniano o disminución de la distensibilidad cerebral o que presenten alto riesgo de convulsión, se debe utilizar profilaxis anticonvulsivante con fenitoína o ácido valproico. Y está comprobado que más de una semana de anticonvulsivantes profilácticos no ofrece ventajas, especialmente en el traumatismo encefalocraniano. Debemos procurar mantener la glicemia normal, ya que la hiperglicemia, mayor a 150 miligramos por decilitro, produce lactoacidosis neuronal, lo que favorece la isquemia cerebral en una célula que ya está injuriada. Además, las soluciones con dextrosa son hiposmóticas, lo que favorecería el edema cerebral y con esto aumenta la PIC. La hipoglicemia causa daño cerebral por sí misma, por lo cual debe ser vigilada rigurosamente y tratada de forma apropiada. La hipertermia debe ser tratada, ya que ésta aumenta el metabolismo y el consumo de oxígeno cerebral. Específicamente un 13% por cada grado de aumento de la temperatura. Y con esto aumenta el flujo sanguíneo cerebral, lo que produce aumento de la PIC. Asociado con esto, al alza térmica, se debe descartar factor infeccioso como causante de la alza temperatura, lo que aumenta el metabolismo cerebral y perpetúa la hipertermia. En este mismo contexto se ha demostrado un factor protector de la hipotermia, temperatura menor a 35 grados Celsius, ya que esta disminuiría el metabolismo cerebral y el consumo de oxígeno, por lo que debe ser iniciada precozmente en un paciente con una injuria cerebral aguda independiente de la causa. Otra variable a considerar es el manejo de la concentración de dióxido de carbono. Como ya ha sido mencionado, la concentración de dióxido de carbono plasmática tiene directa relación en la respuesta vasomotora cerebral. Hipercapnia mayor a 45 mg de mercurio produce vasodilatación y una hipocapnia menor a 35 produce vasoconstricción. Por lo que debemos mantener la presión arterial de dióxido de carbono entre 35 y 45. Esto básicamente se maneja con la ventilación del paciente y debe ser controlado a través de un monitor de dióxido de carbono exhalado que debiera dar un gráfico y una cuantificación del valor estimado de presión arterial de dióxido de carbono. Al momento de transportar un paciente neurocrítico, este debe ser requerido o podría ser requerido para resolver patologías en centros especializados, es decir, traslado primario. Muy importante cuando la patología que produce
o que está produciendo la injuria cerebral es de resorte tiempo dependiente, como podrían ser los accidentes cerebrovasculares isquémicos y hemorrágicos. Y dependiendo de la distancia, accesibilidad y premura del traslado, este se puede realizar tanto por vía terrestre como aérea. Algunas consideraciones importantes de tener al realizar el transporte del paciente neurocrítico. La vibración es propia del medio de transporte, ya sea terrestre o aéreo, como por ejemplo podría ser un transporte heliportado, no tiene ninguna interferencia en el resultado final tanto del sobrevía como de la funcionalidad neurológica. Siempre se debe procurar posicionar al paciente con elevación de la cabeza en 30 grados y en posición media. En caso del traslado primario, en el cual debe ser inmovilizado, debe ser por el menor tiempo posible, por lo que se deben optimizar las formas de traslado más rápidas, como podría ser traslado aéreo. La sedación y la relajación debe ser usada cautelosamente, prefiriendo uso de fármacos de vía media corta y rápida recuperación, lo que permitiría realizar una evaluación neurológica completa al arribo al lugar de destino, como podrían ser el propofol y la succinilcolina. Así como las medidas de neuroprotección intrahospitalaria, en el caso del transporte se deben también mantener las medidas de neuroprotección, evitando la hipoxia y prever la posibilidad de pérdida de la vía aérea en el traslado. Por lo tanto, especialmente en pacientes con trauma, se debe evaluar la posibilidad de que el paciente caiga, aumente su compromiso de conciencia y por lo tanto se debe realizar intubación orotraqueal previo al traslado. Es necesario mantener una presión normal o normotensión o euvolemia, asegurando aporte de volumen por vía intravenosa si el paciente tiene hipotensión o riesgo de padecerla. Y en caso de pacientes hipertensos, se deben utilizar vasodilatadores o beta bloqueadores de vía media corta. En caso de la temperatura, también se debe procurar mantener normotermia, evitando la hipertermia, es decir, diagnosticar precozmente las situaciones de aumento de la temperatura y idealmente iniciar hipotermia al momento del inicio del traslado. Una vez más, muy importante la presión arterial de dióxido de carbono, ya que como fue mencionado, tiene directa relación con la respuesta vasomotora cerebral. Siempre debe ser monitorizada la ventilación a través del dióxido de carbono exhalado y objetivo de mantener presiones arteriales de dióxido de carbono entre 35 y 45 milímetros de mercurio. Como ya les dije, la hipotermia se puede iniciar en el rescate o traslado de pacientes recuperados de paro cardiorrespiratorio, siendo esto comprobado su beneficio en el resultado final tanto de sobrevida como de funcionalidad neurológica. Se puede iniciar con aplicaciones de solución fisiológica a 4 grados Celsius en 30 minutos por 2 a 4 litros y también esta misma técnica es aplicable en pacientes que presentan traumatismo encefalocraniano y accidentes cerebrovascular. Gracias.